10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy el Evangelio de la Misa nos propone un pasaje del Evangelio según San Lucas que particularmente me gusta mucho porque nos habla de la vocación. En concreto, Señor, en este pasaje, San Lucas nos cuenta de aquella vez en la que la gente se amontonaba, ¿no? Se agrupaba en torno a ti para oír tu palabra. Y ya de esto nos da alegría porque vemos que esas personas que estaban allí en su trabajo, estaban en su vida cotidiana, tenían hambre de oírte, de oír una palabra vieja y nueva al mismo tiempo, porque ya habías hablado en ese Antiguo Testamento a través de Moisés, a través de los profetas, y al mismo tiempo nueva porque presentas esas mismas enseñanzas, esa misma doctrina, pero de un modo nuevo, novedoso diríamos. Y quieren escucharte. Y Señor, hoy en día también hay muchas personas que quieren oírte. No en vano, somos miles los que podemos escucharte a través de estos 10 minutos con Jesús y que además nos hemos renovado, nueva imagen. Por eso aprovecho para encomendar este proyecto tan bonito que el Señor nos ayuda a hablar contigo, que tiene como finalidad que los cristianos, los hijos de Dios, podamos hablar con ese Padre que es tan bueno. Y por eso, pues todos estos medios, la nueva página web, ese nuevo logo, esa nueva imagen, nos ayudan a llegar a más personas. Y así, Señor, las personas, la gente, la humanidad tiene hambre de ti. Y esa gente de ahí de la Judea también. Bueno, en este caso creo que era de la Galilea, porque estaban en el lago de Genesaret. Y nos dice San Lucas, estando él de pie junto al lago de Genesaret, vio 2 barcas que estaban en la orilla. Los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes. La vida cotidiana, en ese lugar, pescadores, gente que se dedica al campo, que se dedica a la pesca. Pues hoy, ¿cómo sería? En medio de la calle, mientras vamos yendo a tomar un taxi, el colectivo, el micro, distintos medios de transporte, o en nuestro propio carro, o en el metro, o en el bus, allí en ese salón de clases, en ese juzgado, en ese consultorio. En medio de la calle nos esperas tú, Señor. Y da pena cuando muchas personas no se dan cuenta de esto, y más aún viven lejos de ti. Y no se dan cuenta que eres tú, Cristo, que pasa, que está allí. Y entonces el Señor, aprovechando que tenía un público que estaba a la expectativa, aprovecha y se sube a una de las barcas, porque había tanta gente que no era fácil que le pudieran escuchar, que le pudieran ver. Entonces pide que la barca se aparte un poco. Y esto tal vez no sería fácil porque esa barca se movía. Pero allí estaban todas las personas mirándole. Y entonces enseñaba a la gente. ¿Cuántas cosas, Señor, tienes para enseñarnos cada día? Qué bonita es esa costumbre de leer los evangelios. Papa Francisco, ya por lo menos que yo sepa, van 2 o 3 ocasiones en las cuales en la plaza de San Pedro, un domingo, cuando suele rezar el Ángelus, reparte, y para eso hay unas personas, un equipo de gente que ya de antemano están preparadas y avisadas, empiezan a repartir entre esas multitudes que están allí reunidas también en la Plaza de San Pedro, reparte unos ejemplares de los evangelios o de algún evangelio. ¿Qué preocupación tiene el Papa
el vicecristo, para que los cristianos conozcamos tu palabra, la palabra de Dios. Qué importante, qué necesaria es esa costumbre que podemos incorporarla en nuestra vida. Yo lo hago. Cada día unos 3-5 minutos, leer los evangelios, leer el Nuevo Testamento. Porque allí están recogidas, Señor, tu vida, tus enseñanzas. Y necesitamos de esas enseñanzas, de esas palabras. ¿Cuántas cosas se nos pueden aplicar en nuestro día a día que podemos sacar pensando allí? Yo, si estuviese en ese episodio, en esa escena en la que están el Señor en una barca, los pescadores, ¿yo quién sería? ¿Sería un pescador que está ahí trabajando? ¿Sería un pescador que está, bueno, no importa, que pues, sigo trabajando aquí cosiendo, lavando las redes, o me aparto para ir a pescar? ¿O soy uno de esos pescadores que está allí, como Pedro, que está allí atento a lo que dice este nuevo profeta, que realmente es el Mesías, que realmente es Dios? O podría ser también una de esas personas que está allí como público, expectando, mirando. Señor, que tengamos hambre de conocer tu palabra, que tengamos hambre de conocerte. A veces sabemos de muchas cosas hoy en día, de las películas, de las series, de los libros, de las cosas que pasan en la televisión, de los últimos adelantos de la tecnología. Y un cristiano, Señor, no debería no saber cuál es la vida de Jesucristo, cuál es tu vida. Como decía San José María, por ejemplo, refiriéndose a la pasión, deberíamos tenerla los cristianos en nuestra cabeza, como en una película. Como uno pasa esa película por la televisión, o la pasa tal vez cuando la reproduce en su computadora, y uno puede adelantar, puede retroceder, puede ir a ese capítulo, ese otro capítulo. Que así también nosotros podamos leer tu vida, Señor. Y entonces, continúa San Lucas, nos cuenta que el Señor, después de hablar, dijo a Simón Pedro: rema mar adentro y echad vuestras redes para la pesca. Importante es que en nuestros ratos de oración no solamente hablemos y hablemos, sino que, sobre todo, escuchemos a Dios que nos habla. La oración es un diálogo. La oración no es un monólogo. Hace poco leía un documento que sacó la Conferencia Episcopal de España, no porque sea español, pero era interesante el tema, advirtiendo sobre el peligro de utilizar ciertas técnicas de oración budista, y que a veces se utiliza incluso en alguna iglesia, porque son técnicas que no llevan a comunicarse con Dios, no la divinidad como algo abstracto, algo que está en la naturaleza, no, Dios persona. Y es un diálogo, porque esas técnicas, decía este documento de la Conferencia Episcopal Española, llevan a vaciarse uno mismo y a unirse a esa divinidad y estar libre de todo contacto externo. Nuestra oración, Señor, es hablar contigo en primer lugar, un diálogo. Y allí, además, y de manera especial, escuchamos la voluntad de Dios. Por eso, Pedro estaba atento a lo que dices tú, y te escucha, que dices: rema mar adentro, vamos más adentro, y allí vamos a echar las redes. Y allí, porque Pedro obedeció, agarraron una gran cantidad de peces que no podían. Señor, ayúdanos a ser dóciles, a escucharte cada día en nuestra oración, para que en nuestra vida también nosotros podamos alcanzar, llegar a agarrar una gran cantidad de peces, que salgan muchos frutos de nuestra vida interior, como consecuencia de leer tu palabra, de hablar contigo cada día en nuestros retos de oración, y, desde luego, los domingos, y por qué no, durante la semana, poder recibirte en el sacramento de la Eucaristía. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.